Es una gran manera de comenzar la semana de él y la periodista acá en la UNDAP, que es un evento que habitualmente hacemos todos los años, y tenemos 15 charlas, 15 debates, 15 actividades a lo largo de toda la semana y arrancamos bien arriba, bien arriba. Arranco con una breve anécdota porque la tengo acá en la punta de la lengua desde que sé que estás Buenas tardes a todos, invitado. ¿qué tal? Hola Hugo, ¿qué tal? Bueno, Carlos Campolongo fue el primer periodista grosso así del mainstream que yo conocí, que conocí mano a mano. Yo trabajaba en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires y Carlos estaba haciendo prensa institucional en el Ministerio de Salud y me tocó cubrir una campaña electoral en Córdoba cuando Chicha Arauz se presentó como candidata a diputado, y si no hubiera sido por Carlos todavía estoy en Córdoba buscando la caravana. Te salvaste, Carlos. Me acuerdo, un gustazo, gracias por estar. No, gracias a vos. Gracias por tus palabras, y bueno, muy honrado de estar en la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Estamos muy contentos, muy gratificados de contar con abrir la semana del periodista con, recién como decía Albarracín, con Carlos Campolongo. Y Carlos, la primera pregunta o la primera consulta tiene que ver cómo se ejerce el periodismo en pandemia y con este vertiginoso crecimiento que tenemos a diario de la tecnología. Esto que marcaba bien recién Chaparra, en el sentido de el vértigo en los cambios de la tecnología, y yo le pondría fecha para ubicarnos, digamos, sobre qué estamos hablando. En primer lugar, diría que a la par que surgen las sociedades de masas por el proceso económico, social, industrial y de producción, a la par que surgen las masas como fenómeno sociológico, van surgiendo nuevas tecnologías que cambian las formas de percibir. Para ser claro, en lo que estoy pensando es en una línea temporal que empieza con la electricidad, la telegrafía sin hilo, la telegrafía con hilos, la radio, ¿sí? Experimental primero, comercial después, por supuesto casi paralelamente yo diría la cinematografía, y cabe recordar que los primeros noticieros audiovisuales eran cinematográficos y se daban como una parte del programa de una película que se iba a ver a un cine. Luego vino, bueno, primero fue el cine mudo, luego fue el cine sonoro, y digamos, con experimentaciones, más o menos en el año 30 comenzaron las experimentaciones. Lo que va a aparecer después, que va a producir ya sí un gran cambio, es lo que se denomina la televisión. Obviamente que el progreso fue paulatino, la simplicidad de los aparatos fueron reduciendo los armatostes que eran los primeros televisores, y que naturalmente no todo el mundo accedía. Una mínima porción de las sociedades tenía acceso a eso, hasta que se fue expandiendo, y hoy en las casas, no digo en todas, pero en las que pueden acceder, hasta hay 2 televisores, no uno solo, ¿no? Bueno, y ahí marco un límite que yo lo pondría de hoy a 40 años atrás, donde comienza o nacen, emergen las denominadas las nuevas tecnologías, digamos, que tienen muchas consecuencias, pero básicamente tiene una primera consecuencia, que es la velocidad en la transmisión y la rapidez en el procesamiento de datos. O sea, esto está hibridado fuertemente con lo que es la cibernética, el mundo digital, el mundo virtual. Y les diría, como hecho histórico, que hubo 2 acontecimientos por los Estados Unidos de América en su momento,
que fue el asesinato del asesino presunto de John Fitzgerald Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos de América y es asesinado en Dallas. Todavía no se ha esclarecido la verdadera y profunda autoría de eso, pero hay una escena que se transmite en directo, que es cuando un agresor, hombre de Lampa, va y le pega balazos en el abdomen al que decían que era el presunto asesino del presidente Kennedy, Oswald de apellido. Bueno, digo esto para marcarlo como que ya nos vamos constituyendo en un auditorio que simultáneamente va recibiendo información. El segundo gran episodio fue el alunizaje. Las primeras personas que pudieron desembarcar en la Luna, aunque sobre esto hay mucha controversia, si es que ese acontecimiento existió o no existió. ¿Por qué? Porque bueno, se estaba dando en ese momento, el mundo era diferente, había dos grandes bloques dominantes, uno era Estados Unidos de América y sus aliados, y el otro era la constitución de las repúblicas socialistas soviéticas, y ambos además tenían una situación controversial porque cada una tenía sus fuerzas armadas, la NATO en el caso de Estados Unidos, y digamos, Estados Unidos y sus aliados de Occidente, y lo mismo ocurría con el pacto de la Unión Soviética. Marco, y me detengo, y quizá demasiado me he detenido en estos dos episodios, porque empieza a haber una audiencia que ya excede las fronteras de una nación, excede las fronteras de un país. Y por supuesto que esto fue evolucionando cada vez más. Hoy llegamos al punto que vemos en vivo y en directo, diría un hombre de la televisión que fue el propietario del Canal 11, Héctor Ricardo García. Primero fue fotógrafo, después también editó la revista Así es Boca. Era fotógrafo, se transformó en periodista y luego fue el que condujo durante varios años el Canal 11 de televisión. Pero todo esto va cambiando vertiginosamente y bueno, y llegamos hoy a nuevas tecnologías que, se quiera o no, en el caso del periodismo, influyen en las formas productivas. Si ustedes me dicen pensarlo estructuralmente, el periodismo debería continuar y evolucionar y absorber nuevas formas productivas. Yo fui muchos años, 32 años, profesor en la Universidad de Buenos Aires, mi segunda casa, a la que le guardo un gran cariño, y por supuesto he sido profesor invitado en diversas universidades, no solamente de Buenos Aires, sino también de varias provincias de nuestro país. Ahí yo tenía una provocación con los alumnos, sobre todo con los alumnos de periodismo. Empezaba el curso, porque tenía 2 cátedras a mi cargo, la que antiguamente era o se dedicaba al periodismo gráfico, que después lo fuimos ensanchando en temáticas vinculadas a lo que era el periodismo digital. O sea, estoy marcando 40 años muy intensos que se ensamblan con los estudios de periodismo y de comunicación hasta llegar al presente. Entonces, para redondear esta primera pregunta y que me puedan hacer más preguntas, yo diría, esto tiene una temporalidad de unos 40 años. ¿En qué nos toca el periodismo? Y esto es lo que decía yo provocativamente en la Universidad de Buenos Aires, en la apertura de cada curso de la materia 1, que era la gráfica. En realidad el periodismo es una profesión que ha muerto y nadie se anima a firmarle el certificado de defunción. Obviamente esto era para provocar, y doy 2 razones y corto aquí. ¿Por qué
sostengo que eso puede ser rebatible. En primer lugar, porque es una característica del ser humano, podemos decir, la curiosidad, la inquietud por lo que no se conoce, por lo novedoso. Vale decir, lo novedoso es lo que determina lo que luego, etimológicamente, vamos a llamar noticia, lo nuevo. Este es un punto. El otro punto por el cual va a continuar el periodismo, ya veremos con qué formas y lo discutiremos, es porque a la humanidad también, digamos, el principio de la cultura fue la reunión de grupos, esto es mítico, ¿no? La reunión de grupos que creaban y se contaban y querían escuchar historias de su proximidad del mundo del misterio que tenían. Eso se llama hoy más ajustadamente narración. Vale decir, el deleite o la necesidad o la inquietud de escuchar historias, lo que en inglés se llama story. En inglés hay dos palabras que señalan la historia. History es una, que sería la historia de los acontecimientos que que transcurren a lo largo de la historia. La fecha, la historia como la veíamos en el colegio secundario. Y story, con S al principio de la palabra, que es la palabra que más se usa en las redacciones en los Estados Unidos de América. Es muy raro que ustedes en Estados Unidos encuentren la palabra news, que es lo que significa noticias. News, noticias. Los noticieros de televisión, las cadenas de televisión hablan de news. Pero en la producción, en lo interno de las redacciones, no se habla de news, sino esta es una buena historia. Esta es una buena historia para contar. Esta es una buena historia para desarrollar. Entonces, en ese sentido es que matizo un poco lo de la muerte del periodismo, lo cual no quiere decir que si miramos históricamente el nacimiento del periodismo, de corte ideológico primero, en realidad si me remonto antes, ni siquiera no es ni de corte ideológico, era informar los movimientos de las ciudades-puertos. Se hacía un boletín, una suerte de boletín, foglia di mano, se llamaba en italiano, papel de mano en donde figuraban las entradas y salidas de los buques. Después de esa instancia, de esa situación experimental, vienen los periódicos más ideológicos en nuestro país. Podemos ver el fenómeno del diario La Nación. La funda un político militar que se llamó Bartolomé Mitre, y si ustedes leen todavía en la edición impresa del diario La Nación, hay una palabra, una frase, mejor dicho, de Bartolomé Mitre, que dice: la nación será tribuna de noticias, será tribuna de debate. Con esto quiere decir, le da un sesgo muy fuertemente político. No existía la noticia con el título como lo conocemos hoy, y eran debates doctrinarios. Esto es un poco, hago un punto acá para que me vayan repreguntando. Obviamente, todo esto influye mucho en modos de producción. Marta, dale paso por favor a las ya varias preguntas que estaban por formular los estudiantes. Sí, tenemos una aquí en el chat que dice, de Romina Tuso: ¿cómo ve el futuro de la profesión teniendo en cuenta la precarización que viene sucediendo, por lo menos desde los últimos 20 años a la fecha, y cómo influye la revolución digital en ello? Bueno, son dos preguntas de orden distinto, ¿no? Rina se llama la estudiante que preguntó, si no me equivoco. Romina. ¿Perdón? Romina. Ah, Romina, perdón. Perdón, Romina, te bauticé nuevamente. Bueno.
la dimensión de la precariedad laboral que efectivamente se ha venido dando en el periodismo en dos sentidos, diría yo, para simplificar: en jerarquía y, por otra parte, en salarios. En general, yo defino al periodista como un hombre, una persona, varón, mujer, genéricamente lo utilizo, que tiene una vocación en primer lugar. Para mí, el periodista sin vocación no es periodista, pero también conlleva una profesionalidad. Por eso ustedes están estudiando y se están preparando para tener la mejor formación posible, para observar los acontecimientos, relatarlos, analizarlos, hacer interpretaciones según cómo esté organizado el medio respectivo. Pero lo cierto es que los salarios en términos generales, lo que se ganaba en la prensa gráfica antiguamente, ha alcanzado un nivel de precariedad muy, muy grande. Muy, muy grande. A ver, yo para ponerles un ejemplo concreto, cuando me inicié o hacía mis primeros pininos en la prensa, pero ya estaba en 9 Diario, en el Canal 9, con 3 sueldos, me compraba un 0 kilómetro, un Fiat 128. No, un Mercedes, un Fiat 128. Hoy eso es imposible. Salvo a los que tengan contratos especiales porque tienen una consagración, una fama, etcétera, etcétera. O sea, digamos, esto ya escapa un poco a la estricta esfera de la vocación en sí, y el que quiere ser periodista ahí tiene que amainarla, tiene que aceptarla, porque no hay otras formas. Hay convenios colectivos, hay una demanda muy, muy grande de trabajo, digamos, y la oferta es muy poca. ¿Por qué? Porque el mercado es chico, sobre todo el mercado gráfico. Y se están dando cambios también en las formas de comercialización en otros medios, en la televisión, donde yo, cuando empecé el periodismo, entré como un empleado en relación de dependencia. Hoy hay programas de televisión que tienen que buscar las fuentes de financiamiento en los anunciantes. Entonces el periodista ahí se distorsiona un poco, en el sentido de que tienes un viajante de comercio y un periodista. Hay muchas, yo diría, modelos para tomar o ejemplos para tomar. Y obviamente que esa precariedad laboral hace que en algunos casos los profesionales tengan que recurrir a tener más de un trabajo, con lo cual esto implica que si tenés 2 trabajos no podés tener la dedicación que a lo mejor deberías tener si tenés la posibilidad de tener un solo trabajo. Esto es como los docentes, ¿sí? Sabemos también de la precariedad de los docentes. Yo escucho en cada campaña electoral siempre el prestigio hacia los docentes. Ahora, son muchos en los últimos años, diría décadas, el alza y la baja del salario del docente. Esto lo sabemos, vemos la conflictividad que hay. Esto en cuanto a la precariedad que se da en el régimen laboral, digamos. La segunda pregunta es mucho más amplia y compleja. Yo voy a contestar solamente un pedacito para que otros puedan intervenir y podamos intercambiar puntos de vista. Y es la revolución tecnológica. Vamos a empezar yo ubicándome y dando un posicionamiento frente a esto. Suelo repetir que yo no soy ni tecnofóbico ni tecnofílico. Con esto quiero subrayar que no le tengo odio ni miedo ni nada a las nuevas tecnologías.
¿sí? No soy fóbico a las tecnologías, pero tampoco idealizo las tecnologías. Tengo una concepción filosófica diferente sobre la relación entre el hombre, genéricamente hablando, y la tecnología. Entonces, hay cosas muy positivas, pero que a veces se idealizan. Por ejemplo, al principio o al inicio de las redes sociales, se aseguraba que los dispositivos iban a generar una sociedad más democrática. Y esto está por verse, está en discusión. Ustedes ven que paralelamente a esto han surgido términos que no son prácticas estrictamente nuevas, existen hace muchos años, pero la tecnología las ha complejizado. ¿A qué me refiero? A las denominadas fake news o falsas noticias, por un lado, a la creación de acontecimientos en el campo de la virtualidad, pero que en el campo de la realidad son muy difíciles de describir y de analizar, y todo lo que se vincula con esto que yo lo puse en la UBA hace más de 25 años, incorporé una unidad temática específica que se llamó en aquel entonces operaciones de prensa y de acción psicológica, porque para mí siempre la noticia conlleva un efecto psicosocial. Entonces, no soy ni tecnofóbico ni tecnofílico, pero no creo en la idealización de que vamos a tener una sociedad en sí misma más democrática por las nuevas tecnologías. Yo soy más de depositar la fe en la persona, en las personas, en los modos de vincularse, en las organizaciones políticas, en lo institucional. Y creo que lo que sí hay que poner y ligarlo a esto es la revalorización que debe tener la educación en su sentido más amplio, no como cosa de ilustración o de acumulación de fechas, sino de capacidad de pensar, de aplicar una lógica que trate de disminuir la posibilidad de error. Voy a un ejemplo. Ustedes lo saben, lo habrán leído, se viralizó hace poco tiempo una presentadora en Canal 26 que aseguró que el gran dramaturgo William Shakespeare había muerto hacía unos días, ¿sí? Hace 4 siglos que murió. Entonces, yo no es que digo, bueno, tiene que conocer la fecha y el año en que murió Shakespeare. Tiene que tener una concepción general para que su pensamiento pueda comprender que es imposible que Shakespeare haya muerto antes de ayer. Esto tiene que ver mucho con la educación en sentido amplio. ¿Por qué? Porque en los estudios se ve que hay muchas dificultades con la comprensión de textos, con las posibilidades expresivas y con otras cuestiones vinculadas a la retórica y a la expresión de las noticias. Y en eso yo creo que no solamente hay que revalorizar un proyecto de educación en general, que no lo tenemos, estamos en el siglo XXI, estamos con categorías todavía del pasado, y eso me parece fundamental. Para mí, que no soy pedagogo, el gran desbarajuste con la educación argentina declinó mucho más en la década del 90, cuando se instauró el llamado, en el colegio secundario, en el llamado polimodal. Ese es un problema donde uno puede especializarse tanto en una materia que ese árbol no deja ver el bosque de la existencia y el mundo donde estamos viviendo y de donde extraemos los periodistas las historias. Corto acá. Continúa Marcela, que tenía una pregunta. Marcela Lamour. Ahí voy. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por estar. Un gusto, ¿no?
Es nuestro el gusto. Son dos preguntas en realidad. La primera, quería tu reflexión al respecto de la ley de medios, y la segunda tiene que ver, en febrero de 2019 tuviste un cruce en el programa Intratables con la entonces era presidenta del ENACOM, Judici, Silvana, al respecto de la distribución de la pauta. Te iba a preguntar, ¿cómo ves esta distribución de la pauta hoy? Carlos, antes que responda, déjeme un segundito, por favor. Les pido a los estudiantes que, como estamos acotados en el tiempo, traten de ser lo más breve posible en cada pregunta y que hagan una sola pregunta, por favor, así dejamos participar al resto. Perdón, Carlos, continúe, por favor. No, al contrario, discúlpenme que a lo mejor yo me extiendo demasiado, pero bueno, primero tengo el sesgo docente, ¿qué voy a hacer? Ya no lo voy a cambiar a esta altura. Pero aparte, son preguntas muy complejas, todo lo que me están preguntando demanda un desarrollo, porque si no contesto con eslogans y no, digamos, en conjunto no podemos generar conocimiento. Ley Perfecto. de medios. Perfecto. Sí, continúe, bueno. No lo interrumpo. No, adelante. Bueno, ley de medios. Yo digamos, en la década del 70, con un grupo de compañeras y compañeros y gente de los medios, tuvimos intervención, no como la han contado algunos medios, pero tuvimos intervención en establecer nuevas legislaciones en torno a los medios audiovisuales. Doy algunos datos picados de contexto. Cuando vuelve el general Perón a la Argentina, él habla del problema de la cultura y los medios, y lo hace en el marco general de lo que él denominó la propuesta de un modelo nacional para la Argentina, de un proyecto nacional para el modelo argentino. Esta era exactamente la definición. Y hablaba de las implicancias de la cultura, hasta era crítico, digamos, en que los medios masivos de comunicación en muchas ocasiones infantilizaban el pensamiento, ¿sí? Y hacían una motivación muy fuerte con lo que se llama el consumismo, que no es lo mismo que el consumo, el consumismo. Hoy esto sería para reflexionarlo todavía más profundamente. En aquel entonces, este grupo de personas que yo integraba, como iban a finalizar las concesiones de los canales, los primeros canales de televisión abierta que hubo en nuestro país, 9, 11, 13 y 2 provinciales, curiosamente había 2 universidades, la de Córdoba y la de Tucumán, que fueron pioneras en la televisión. Los 2 canales existen, pero les diría que gran parte de la producción está terciarizada y bueno, no se puede diferenciar de los estrictamente mercantiles. Habíamos pensado, digamos, en esta cuestión de lo que luego se llamó, en el anterior gobierno del kirchnerismo, la ley del servicio audiovisual. En principio, yo estoy absolutamente de acuerdo con que haya legislación y no me vengan a mí a decir que la mejor ley es la no ley. Todos los países de Occidente, España es el que yo más he leído, tienen digestos así de digestos, quiere decir como códigos, digamos, que agrupan leyes para los comportamientos de las empresas, para los comportamientos de... Esto no quiere decir de ninguna manera censura, de ninguna manera. Habría que leer y meterse en esos procedimientos para ver en qué puede ayudar a esto que es el objetivo nuestro. Por eso repito, en el objetivo general de la ley, lo dije públicamente, lo pueden buscar en YouTube, está mi exposición en la Universidad de Buenos Aires cuando se discutió la ley. Mi posición en general era favorable al dictado de una ley. Ahora, el problema es
como muchas cosas que suceden en nuestro país demasiado frecuentemente, algo que debe cumplir las condiciones del bien general se transforman en cuestiones sectarias, ¿sí? Quiero decir, de partidismo abusivo. Entonces, una ley que en realidad tenía cosas interesantes, se fue desnaturalizando por dos motivos. Primero, porque se trató de dominar, o en vez de tener, digo, por poner un modelo Estado como se maneja la BBC de Londres, digamos que son cuerpos colegiados, diferenciados de la política de turno. La BBC durante la Guerra de Malvinas pudo dar noticias que no eran, y otras, pero pudo dar perfectamente noticias que eran críticas con respecto a la posición de Inglaterra. La BBC. En nuestro país, en todo el tiempo que se discutió esta ley, porque se hicieron reuniones en diversos lugares del país, por la agencia, la querida agencia oficial Telegram, no se distribuyó un solo cable de opinión crítica sobre la ley. Entonces yo ahí tengo que utilizar la palabra sectarismo. Yo soy un hombre formado en política, sé de qué se trata. Entonces ese sectarismo hizo que se hiciese una ley, y voy a la segunda parte de la pregunta, porque ahí está involucrado el gobierno al que pertenecía la diputada Giudice. Con decretos tiraron abajo todo el edificio de la ley. Nunca me olvido, y lo comparto con ustedes. Con el general Perón yo tuve 2 o 3 charlas, algunas a solas, en el jardín de la calle Gaspar Campos de Vicente López. Nunca me olvido. A los pocos días del derrocamiento del general Allende, del doctor Allende, Salvador Allende, y el golpe de Estado sangriento del general Pinochet. En el jardín yo le consulté sobre este tema noticioso, y ahí me dijo algo que es aplicable a esto de la ley de medios. Me dijo con el tono llano que tenía el general Perón, criollo, me dijo así: vea, mijo, trate, viejo aforismo, evite siempre dar un paso más largo que el largo de sus piernas. ¿Por qué? Bueno, esto nos está poniendo la cuestión sobre la mesa de que si yo quiero ir mucho y no genero un consenso político para sostenerlo, cambió el gobierno, vino Macri y con 3 decretos desbarató la ley. Esto en cuanto a la ley de medios. En cuanto a la pauta, yo no conozco ahora las cifras, sé más o menos a quién se le da. Todos los gobiernos buscan un maridaje con alguno de los medios, y son a los medios que favorecen. Esto es así, y espero que maduremos en conjunto políticamente para que la cosa sea justa, digamos, que se establezcan cuáles deben ser los criterios para la distribución de la pauta. Y con la pauta, no se olviden ustedes que hay una pauta que la vamos a llamar oficial, que es lo que se conoce y sobre la cual se rinde cuentas, y hay también cuestiones que utilizan canales muy opacos, ya sea para adornar a algunos periodistas o adornar a alguna empresa periodística para que actúe a favor del gobierno de turno. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta de Dayana Pogonza que dice: ¿es por las tecnologías digitales que sobreabunda la desinformación o hay otra explicación? Bueno, Dayana, muchas gracias por estar. La verdad que es una excelente pregunta. Y no lo digo para hacer apología ni demagogia. Es una excelente pregunta. Repetímela exactamente como la formulo, así yo la contesto exactamente. Sí,
ahí le digo, ¿es por las tecnologías digitales que sobreabunda la desinformación o hay otra explicación? Un segundito que me estoy anotando. ¿Por qué decía que es una excelente pregunta? Porque es también una temática que yo incorporé muy intensamente cuando daba clases en la UPA. Al lado de la información, casi dialécticamente, siempre hay desinformación. Siempre. Ahora, esa desinformación puede tener sentidos diferentes. ¿Qué quiero decir? A veces se desinforma involuntariamente, por falta de preparación de los profesionales, por X motivo, pero no hay, vamos a decirlo en palabras sencillas, mala intención. Son las limitaciones propias de toda narración. Cuando ustedes deciden construir una noticia, seguro que hay, por la extensión, por los límites materiales que tiene esa historia, ustedes van a elegir partes que van a ser importantes, otras las van a quitar porque no entran. Y bueno, y ahí también está la importancia del uso y los sentidos de la palabra. Por eso digo lo de la formación. No es por hablar bien porque es elegante, es hablar bien para poder expresar lo más claramente posible un argumento. Y acá viene la segunda parte de la pregunta. Yo diría que la digitalización ha exacerbado la desinformación en los dos sentidos. Primero, en el sentido inocente, digamos, que estábamos diciendo, donde no hay intencionalidad. Y el otro, en sentido intencional. Ustedes en el derecho, para calificar una acción de un delito, tienen dos figuras. Una es el dolo, tienen más de dos figuras, pero estas dos lo sintetizan. Una es el dolo, la intención de producir un resultado. No hay duda en eso. La otra es la culpa, que puede ser por acción o por omisión. Acción, escribo mal, pero no tengo mala intención, como en el dolo. Omisión o acción, les decía. Cualquiera de los dos es culpa, no es dolo, es culpa. Esto en el derecho penal. Pero bueno, es pensable desde el periodismo también. Y entonces, lo de la desinformación se ha agudizado por las nuevas tecnologías. Se pueden generar acontecimientos virtuales donde uno no sabe dónde está la verdad y dónde está la mentira. Ojo, no me meto en un problema filosófico sobre la verdad, porque esto es muy difícil, es un problema filosófico. Pero sí sostengo que hay algo que yo tipificaba en mi enseñanza, hay una verdad periodística. Y para llegar a esa verdad periodística, que es un sendero difícil, lo que hay que establecer claramente es el cumplimiento de ciertos deberes profesionales, que pueden verse desde dos puntos de vista. Uno, el colectivo, de una empresa, de un grupo, de lo que fuese. Y otro que hace algo que no se trabaja demasiado en muchas carreras, en otras sí, que es lo que yo llamo la intersección, el cruce entre lo periodístico y la ética que se marca cada uno. ¿Hasta dónde tengo mi límite o marco mi límite como ser humano? Había un viejo proverbio de un indio americano que decía: mi hambre mando yo. A mí no me gusta levantar mucho el dedo con lo de los periodistas. Puedo hacer interpretaciones lo más respetuosas posible. Pero en nuestro país se ha cargado a un periodista que actuó mal, no actuó bien. Actuó como periodista, como José Gómez Fuentes, y se lo culpaba de la guerra de Malvinas y de la perdurabilidad de Galtieri. No es así, eso es una simplificación. Los problemas son mucho más complejos, mucho más complejos. Entonces,
lo que yo sostengo, repito, para que no se pierda, es meditar, reflexionar en la relación, otra articulación, como suele decirse ahora, entre la ética profesional, la ética propia del sujeto y lo que es esperable socialmente como lo auténtico, no lo inauténtico. Llevaría mucho esta discusión porque naturalmente es una discusión que no solamente abarca la ética general, sino que abarca la ética particular. A la ética particular en la filosofía se le da el nombre de deontología. Desde hace unos 20 años, en los medios gráficos, se empezaron a editar manuales de estilo que contenían prescripciones para el comportamiento del periodista. Por ejemplo, el famoso chequeo de fuentes, que hoy ha quedado muy inactualizado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a veces mucha más influencia en un discurso en directo y de hecho hay gobernantes que piensan que no hay que utilizar la intermediación del periodismo porque los periodistas son todos demonios. No es así, ni son todos santos ni son todos demonios. Yo esa bifurcación en la vida a esta altura no la admito. Puedo discutirla, pero no la admito. Entonces, la cuestión es que yo les pregunto, ¿cómo chequean ustedes si lo que un funcionario, un presidente, presidenta, lo que fuese, está hablando en directo? ¿Cómo chequean ustedes si no es a posteriori lo que está? No hay chequeo de fuentes, eso era para la gráfica, pero no es aplicable para el audiovisual. Y así podríamos hablar de otros problemas. En síntesis, sí, lo digital problematizó mucho esta cuestión. Ahora, la desinformación, ligándolo con el otro tema, existió desde siempre. Yo he estudiado varios casos en Occidente de lo que era la desinformación. Reyes que desinformaban, construcciones que los norteamericanos lo han estudiado en algún punto muy interesante que lamentablemente no tiene traducción aquí, que es lo que ellos denominan pseudo-evento. Pseudo quiere decir casi, pero no es un evento en sí. Entonces es un evento fabricado. Para decir lo que se entiende, y con esto cierro, si el periodismo antes contaba historias, en los tiempos actuales, en muchas ocasiones, se generan acontecimientos para que sean contados por el periodismo. Daría para mucha más tela todo esto, pero bueno, no quiero ampliar para que puedan participar más. Estamos charlando con Carlos Campolongo, docente, abogado, psicólogo, político, periodista, a quien, le agradecemos su tiempo en esta tarde de este fresco sábado, y vamos con una última pregunta para no abusar de su tiempo. Marta. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Gabriel Sass que dice: con todo el avance de la tecnología que modificó arduamente la manera de ejercer la profesión, ¿cómo hacer para recuperar la vieja costumbre de hacer periodismo tradicional? Mi estimada, yo no tengo recetas. Podemos pensar juntos las cosas, pero no tengo receta. Hay que hacer esto y poco. A ver, es interesante la pregunta por esto, ¿no? Ustedes saben, la política, visto desde lo mítico, se constituye en base a una serie de mitos, pero esto es antropología, no lo voy a utilizar ahora. Pero a lo que me refiero es a un mito que establece que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? La edad de oro, el mito de la edad de oro. Y es cierto que hay cosas que en el tiempo pasado fueron mejor, pero hay otras cosas que también en el tiempo de ahora son mejores, y en fin, entraríamos en una polémica histórica. Receta no tengo, pero lo que yo puedo decir es que se necesita al menos
de 3 factores que se me ocurren frente a la pregunta de cómo volver a un periodismo tradicional. El primero es la formación. ¿Siempre hubo formación universitaria de los periodistas? No, pero se habían leído bibliotecas enteras. Borges fue periodista, Roberto Arlt fue periodista, en fin, podríamos nombrar un montón de gente de la literatura nuestra que fue periodista, se habían comido una biblioteca, por decirlo así grotescamente. Pero bueno, ahora hay mucha oferta académica de lo que significa la práctica periodística. Entonces, el primer punto sería lo formativo. Agrego yo la inquietud vocacional que hay que tener para el periodismo. Agrego yo lo segundo. Va el anexo. Lo segundo es un comportamiento de los medios, porque presupongo que hay un buen comportamiento del periodista formado. El comportamiento de los medios y cómo se establece esto, discusión que vimos con la ley de medios y con todas las otras cuestiones. Y tercero, y escúchenme bien, lo digo de corazón, por favor, pensemos una educación para el siglo XXI. Y no se está en el siglo XXI porque se lo nombra a Paulo Freire, que fue un interesante pedagogo, y lo nombra un ministro de Economía un ministro de Educación que ni sabe quién fue Paulo Freire. La educación es fundamental, pero no como eslogan, en el sentido amplio que yo les dije, de formación, ética, y además una sociedad que acompañe, porque podemos llegar a la mejor de las educaciones, pero si eso es para un grupo muy chiquitito y tenemos la educación pública en algunos aspectos, en algunos lugares, en algunos tiempos desbaratada, bueno, no vamos a tener una buena educación. ¿Y qué demandaría yo de eso? Que los públicos, porque no hay un público, hay públicos, los públicos tengan un gran sentido crítico. Y sentido crítico no en el sentido marxista, solamente que no se puede adoptar, pero no es el único sentido crítico, el sentido crítico. ¿Qué es el sentido crítico? Lo crítico que es tomar un acontecimiento, desarmarlo en sus partes y volver a armarlo en su síntesis para el lector. Entonces, en esto tiene que intervenir la mentalidad, la conciencia, llámenlo como ustedes quieran, del lector, del televidente, del que mira YouTube, del net, todos los medios de comunicación, para que tengan una lectura crítica. ¿Esto quiere decir que hay que destruir todo? No, no quiere decir. Hay que sacar enseñanza, porque, como decía un gran filósofo, en realidad lo importante no es tener respuesta para una pregunta, sino suscitar el pensamiento y la pregunta siguiente. Esta es la clave de la cuestión.